El gobierno de Javier Milei ha cumplido su primer año en la República Argentina. Vamos a analizar los sondeos de opinión de qué está pensando la gente, cómo ve el futuro, cuáles son los principales problemas y también si puede o no Cristina Fernández de Kirchner ganar las elecciones de medio término el año próximo en Buenos Aires. Para esto hemos invitado a un especialista, estamos hablando de Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por este contacto con Meridiano 64. Al contrario, Gabriel, un placer para mí, muy buenas noches. Bueno, a ver, Gustavo, lo decíamos recién, primer año de Milei, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo lo ve y qué valoración tiene la gestión? Mira, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Por supuesto que en el positivo hay que mencionar, sin dudas, el tótem político que significa para este gobierno el haber bajado la inflación. Podemos discutir incluso la forma en la que lo hizo y las consecuencias de haber bajado la inflación de esa manera, que ha generado una profunda recesión económica, pero para el votante de Milei es un hecho objetivo positivo que la baja de la inflación se haya verificado. El segundo elemento positivo para el gobierno te diría que ejerce la centralidad del poder sin, digamos, traumas, cosa que a Alberto Fernández le costó bastante, ¿no? Las internas en el poder. En el caso de este gobierno lo que se ve es una unidad monolítica en las decisiones políticas y eso se ve, ¿no? Se siente. Sobre todo, uno puede estar a favor o en contra de las políticas del gobierno, lo que no podemos hacer es desconocer este aspecto que me parece relevante, ¿no? Que tiene que ver con la autoridad política. Bien. En lo negativo te diría, hay dos aspectos críticos y clave. Por un lado, esta transferencia de recursos públicos, estatales, más que nada vinculados a la política social del Estado argentino, se transfiere a las empresas privadas de todas las maneras posibles. Esto es tan así que fíjate que plata para comprar armamento hay, plata para aumentar el gasto en inteligencia hay, pero no para permitirle a los jubilados que en un contexto de desregulación de la economía le ponen 1,5 millones de trabas burocráticas para que puedan acceder a un humilde descuento a los medicamentos tan esenciales, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un verdadero problema para el gobierno. Y el segundo, esta confusión de forma y fondo. El gobierno insiste en la idea de que no nos tenemos que fijar tanto en las formas, en cómo se hacen las cosas, porque lo importante es el final del camino. Y yo te diría que lo del senador Cuéllar es un muy mal momento para el gobierno, porque si esa es la manera que el gobierno piensa llevar adelante la gestión, yo te diría, es muy común en la política que crean que viven una suerte de presente continuo. Esto en todos los niveles. Claro, Gabriel. Gustavo, vos a esto del senador lo asociás a que el gobierno no lo destituya o que no lo acepte como propio porque, asumió en la boleta de Cristina Alberto y se lo patean al gobierno y el gobierno dice, no, muchachos, este es peronista, háganse cargo ustedes, o sea, como que no tiene padre. Sin embargo, al momento de ser detenido en Paraguay se identificó como un senador oficialista. Yo te diría que es un problema para todo el mundo, fundamentalmente para el gobierno, porque paga costo político. No sé si hoy, pero que va a pagar costo político el gobierno de Milei. Por esto no tengas dudas, Gabriel. Porque, a ver, el gobierno tiene la gran ventaja de que la oposición está fragmentada. Entonces, desde la perspectiva electoral, incluso, mirá lo que te voy a decir, incluso con una situación económica delicada y negativa para el gobierno, las chances de triunfo son elevadísimas para el gobierno de Milei. No creo que tenga posiciones de derrota el año próximo, aún teniendo en cuenta que Cristina bien puede ganar la elección en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener una elección muy parecida a la que tuvo Mauricio Macri en la elección del 2017, esa elección intermedia tan famosa. Una amplia victoria del gobierno, vaticinas, Gustavo. Claro, por la fragmentación opositora, porque mira esto que interesante. En la oposición a Milei hay sectores que son más antagónicos entre sí que frente a Milei. Hay muchos sectores, por ejemplo, radicales, peronistas y del PRO, que son más anti-kirchneristas que anti-mileístas. Entonces no hay ninguna manera
de que ocurra un frente electoral anti-Milei por estas características. Fíjate que eso fue lo que pasó en el 2015 y por eso ganó Macri la elección presidencial en aquella época, ¿no? Te tiro números de acá de Córdoba. En el mes de diciembre, según el Centro de Almaceneros, la inflación fue del 30,5%. Estamos hablando de diciembre de 2023 y ahora se publicó un 2,4%. En noviembre. La gente, a ver, vos pensás que la gente va a poner en la balanza, tengo la inflación que prácticamente tenía en un día, en un mes, le brindo apoyo a Milei, o esta mala forma, o tener un lavador de guita que me votó una parte de la ley de base y no lo saco. A ver, ¿hacia dónde está el foco? A ver, los porteños no me cortan más la calle. ¿Dónde mira la gente? Interpreto que los apoyos a Milei son en realidad un mensaje cargado de expectativas. Es decir, como bajó la inflación, creo, me pongo como votante de Milei, aunque no lo voté, creo que es creíble pensar que Milei puede sacar la economía del país adelante. Por eso, esa carga tan importante de expectativas, el gobierno va a tener que mostrar en algún momento alguna recuperación. No alcanza con declamarla. Vos viste que por más que querramos que llegue el verano, hasta que no llegue el 21 de diciembre, el verano no arranca. Entonces, el gobierno anuncia cosas, ¿no? Que salimos ya de la recesión, que estamos creciendo, que la inflación le ganó a los salarios, o que los salarios le ganaron a la inflación. Cosa que cuando vos le preguntás a la gente, claramente te dicen, miren, Argentina es ese país en donde la inflación baja, pero los precios suben. Es una cosa media loca, pero en verdad, insisto con esta idea, si el gobierno no logra una recuperación económica, incluso, mirá lo que te voy a decir, puede ganar la elección, aunque te diría que la cuestión central el gobierno la tiene que empezar a evaluar por el contexto internacional. Te hago dos preguntas en una, Gustavo, porque nos está quedando poco tiempo. Quiero consultarte por un lado por la vicepresidenta Victoria Villarroel y por el otro lado si la oposición necesitaría una renovación, digamos, una figura nueva que no esté asociada a los gobiernos anteriores, dígase Sergio Massa, dígase Máximo, dígase Cristina. No lo sé. Yo te diría, al final, lo de la renovación, yo descreo mucho, porque finalmente si pones una figura joven o una figura no tan conocida, te van a decir que no es tan conocido, que no tiene rodaje, que no es previsible. Yo lo que sí creo es que la política tradicional en la Argentina tiene que ayornarse un tanto en los métodos, en el entendimiento de cómo vive la sociedad argentina esta época. La política quedó muy atrasada, Gabriel, ¿no? Y la primera, repetime, por favor. Y la primera es sobre Victoria Villarroel, la vicepresidenta. Yo creo que es muy poco lo que ella puede representar por fuera del esquema de Milei. De hecho, si Milei progresa, ella va a estar atada a ese progreso, y si Milei fracasa, ella va a estar atada al fracaso. Es prácticamente lo mismo lo que le pasa a Mauricio Macri, ¿no? Que está encerrado en una lógica media inentendible, pero yo creo que Victoria Villarroel es una figura que no sé si no lo vieron antes, pero todos estos conflictos que tienen ahora lo único que hace es generar un ruido importante de cara a la sociedad argentina, ¿no? Gustavo, te agradecemos por este contacto con Meridiano 64. Al contrario, fuerte abrazo. Hasta la próxima. Nosotros hacemos una breve pausa, ya estamos de vuelta.